Esas 8 personas iba yo. Que fueron contigo para cruzar el desierto. Sí. Solamente pasaron 8 y los otros 30. Explica la eludencia. Fuimos sorprendidos por migración. Cuando cruzaste, ¿dónde tú llegaste? West Palm Beach. ¿Y cómo fue tu trayectoria en el camino? Me arrepentí de haber llegado. Pues que llegamos ahí en la línea, llegó una camioneta y nos metieron y nos acostaron con los pies así, 6 aquí, 6 de allá para acá. Alentó demasiado, varón. Estuvimos 2 días. Dios te bendiga y Dios te guarde. Te habla tu hermano Pastor Heis Hernández y hoy estamos en nuestra plataforma como siempre. Traemos contenido de testimonio y hoy tenemos un invitado especial y ese invitado especial él se va a presentar desde los Estados Unidos. Nos visite en nuestra plataforma, nuestro hermano Neptalí Morales, amén. Aquí me encuentro en el hogar de este siervo del Señor. Me puede usted buscar en mi plataforma de Facebook como Evangelista Neptalí Morales y en YouTube de igual manera Evangelista Neptalí Morales. Así que ya ustedes saben, en su plataforma lo pueden buscar. Hoy quiero hacerle una pregunta al profeta, al varón del Señor que el Señor trajo para esta tierra. Quiero comenzar a ver cómo fue tu infancia, cómo fue tu juventud, cómo naciste, dónde te criaste y todo eso según desde tu niñez, para que tú le expliques todo lo que pasaste, donde Satanás te tenía metido en las profundidades, el enemigo que te tenía atado. Yo quiero que tú le expliques desde tu nacimiento, cómo naciste, cómo se llama tu mamá y cómo creciste. Bueno, mis amados hermanos, nací, verdad, en una colonia, Vicente Guerrero, municipio de Villa Comatitlán, Chiapas. En verdad que mi infancia, verdad, no tendría yo quejas, por así decirlo, ya que nací en un hogar cristiano. Cuando hablo de un hogar cristiano, varón, hablo de personas que no solamente profesan la fe, porque muchos profesan la fe, pero no viven de acuerdo a esa fe. Entonces, al yo decir de que nací en un hogar cristiano, es que mis padres pues eran, porque ya partieron con el Señor los dos, personas muy sometidas a la palabra del Señor y de buen testimonio. Yo sé que al poner esta entrevista, muchas personas de allá de mi tierra van a ver y van a poder verificar que lo que estoy hablando aquí es verdad. Pues mi niñez, como decía, verdad, de parte de mis padres yo no tengo nada que decir de que me influenciaron mal o me educaron mal, pero desde pequeño mi vida pues en sí no estaba inclinada hacia el evangelio. De alguna manera desde muy pequeño Satanás quiso tratar de encarcelarme en las cárceles más profundas, porque recuerdo de que a muy temprana edad comencé a drogarme con gasolina, tiner, a la edad de los 13 años, y si bien recuerdo, aún asistiendo a la iglesia, pero iba no porque amaba ir, sino que pues me llevaban, ¿me entiende? Mis padres me llevaban a la iglesia y pues pero ya a esa edad yo ya estaba yo, por así decirlo, ya en un pozo donde yo sin darme cuenta me estaba hundiendo más y más, y pues no recuerdo muy bien, ¿verdad? Pero no sé si a la edad de 14 años tuve este primer accidente donde estuve a punto de perder esta pierna. Pero anteriormente a esto, yo fui librado de la muerte a la edad de 11 años, porque yo no sé si en su país de usted azotó mucho esa enfermedad del cólera. Era una enfermedad incurable. Pues eran raras las personas que se salvaban de esa enfermedad. Pero Dios tuvo misericordia de mí, ¿verdad?
después tuve este accidente. De alguna manera Dios me estaba mostrando, ¿verdad? Su amor y su misericordia, como sé que lo ha mostrado y lo está mostrando en la vida de personas que van a ver esta entrevista. Yo creo en un Dios sumamente misericordioso, de un Dios, y yo siento a Dios cuando digo esto, de un Dios de propósitos, que aún en medio de la oscuridad que esté viviendo la persona que esté viendo, oh santo Dios, esta entrevista, en medio de esa oscuridad, en medio de ese desaliento, en medio de ese callejón sin salida, déjame decirte que aún en medio de todo eso, Dios sigue estando ahí. Y yo creo que si tú estás viendo esta entrevista, es porque Dios, por medio de esta entrevista, le quiere decir no solamente a uno, ni a dos, ni a tres, sino que quizás a cientos o a miles que van a ver esta entrevista, que todavía hay esperanza en Cristo Jesús. Que la respuesta para las dudas o la sanidad para todo tipo de enfermedad o dolor. Cuando hablo de enfermedad y dolor, estoy hablando también de dolor y enfermedad espiritual, que yo creo que es la más fuerte que pueda haber, porque es lo que lleva a muchas personas a suicidarse, ¿verdad? Y volviendo, ¿verdad? A la pregunta que cuando nací, ¿verdad? Yo nací el 9 de diciembre del 1986. No sé si quiere que prosiga a la edad de 15 años, si bien recuerdo, no quiero dar una fecha concreta porque, ¿me entiende? Como hombres de Dios que somos, no podemos mentir. Entonces, si no tengo una fecha concreta, voy a dar un más o menos como a la edad de 15 años, decidí emigrar a los Estados Unidos. Pero en mi pensamiento, mi ida para allá no era por así decirlo, por ir a ganar dinero o eso, aunque era parte de eso, pero lo que en verdad me llevaba a trasladarme a ese país era que no quería vivir más en mi hogar, porque sentía que ahí mi vida de alguna manera la tenían encarcelada debido a la estructura y a la manera de enseñar de mis padres, porque es la responsabilidad, y digo yo que es la responsabilidad y a la misma vez el privilegio de los padres de familia de inculcar y enseñar, ¿verdad?, a sus hijos en el camino de la fe. Pero donde muchos están fallando, varón, y me atrevo a decirlo esto, yo sé que usted va a poder confirmar, donde muchos cristianos están fallando hoy en día, es que quieren inculcar, y mire que esto está tremendo, varón, que quieren inculcar en sus hijos una fe que ellos no están viviendo. Y mire que siento a Dios cuando digo eso. Quieren inculcar en sus hijos una fe que ellos no están viviendo, una fe fingida, una fe que lo único que tiene de fe es la palabra, pero en sí no la están viviendo, porque hay una fe fingida que habla la Biblia y hay una fe verdadera. La fe fingida, yo me atrevo a decir que es aquella fe, aquel tipo de cristiano que profesa una fe en la iglesia, pero fuera de la iglesia son otra cosa. Tremendo. Entonces yo creo que lo que está dañando hoy en día a muchos jóvenes, mire que esto está tremendo. Lo que está dañando, varón, hoy en día a muchos jóvenes y a muchos niños es que le enseñan una cosa en la iglesia o ven una cosa en la iglesia, y cuando salen de la iglesia ven que la manera de vivir de aquellos supuestos cristianos cuando están fuera de las cuatro paredes es muy diferente a lo que profesan estar adentro. Entonces eso es una fe fingida, ¿verdad? Y yo creo que si queremos ver cambios en nuestros hijos, ¿verdad?, si queremos impactar a la niñez y a la juventud, tenemos que de alguna manera tomar muy en serio este camino.
Y cuando tú decides vivir este camino como lo demanda la Biblia, este camino demanda sacrificio, demanda abnegación, demanda entrega y demanda sumisión a Dios. Porque la Biblia dice, la palabra de Dios dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Entonces vemos que mucha gente profesa amar a Dios, pero se viven deshonrando y quebrantando los mandamientos de Dios. Y en el caso de mis padres, si había algo que me molestaba a mí, era que por más que yo buscaba y buscaba por dónde atacarlos, no encontraba yo, porque aunque eran personas, ¿verdad?, que no sabían leer ni escribir, mas sin embargo procuraban vivir todas las predicaciones que escuchaban desde un altar. Porque mi madre ejercía un ministerio muy fuerte de liberación y de sanidad. Mi padre trabajó en la obra del Señor, si bien no recuerdo, como 40 años en la misma iglesia. 40 años en la misma iglesia. Diácono de la misma iglesia por 40 años, varón. Dígame quién aguanta eso hoy en día. La gente ahora mismo no aguanta eso. Entonces, con eso yo le estoy de alguna manera mostrando el tipo de padres que yo tuve el privilegio, ¿verdad?, de tener. Entonces, volviendo, que mi ida para los Estados Unidos no era por querer acumular dinero, sino que quería yo salir, según yo, de esa cárcel. Yo anhelaba tener padres como lo miraba que tenían supuestos amigos míos, que bebían, que los dejaban vestirse a la manera, ¿me entiende?, que ellos quisieran, y mis padres no, porque ellos creían, ¿verdad?, y ellos me inculcaron esto, de que ser cristiano no es como el tipo de cristianismo que hay hoy en día, que tienen a Dios comiendo corazón por todo el mundo, ¿me entiende? Que Dios solamente mira el corazón, que lo de afuera no importa, ¿verdad? Y si usted comienza a predicar de eso, lo llaman legalista, lo llaman religioso, lo llaman rajatabla. Pero la palabra de Dios dice que todo vuestro cuerpo, alma y espíritu sea guardado irreprensiblemente para el día de nuestro Señor Jesucristo. Y también la Biblia dice, varón, que nuestro cuerpo es templo, ¿verdad? Entonces, al yo ver, ¿verdad?, de que mis padres pues me prohibían muchas cosas, pues yo decidí viajar a los Estados Unidos. Al llegar a ese país, pues al estar ya solo, lejos de ellos. Pero espérate. Tú decidiste irte para los Estados Unidos, pero tú no tenías visa. No. ¿Cómo fue tu transcurso de tú irte para los Estados Unidos? Bueno, como la mayoría de las personas lo hacen, pasando por el desierto. Yo bien recuerdo que crucé por el desierto si bien recuerdo, de Sonora, por Altar Sonora. Y mire cómo son las cosas. Que íbamos 32 personas. De las 32 personas que íbamos para los Estados Unidos, de esas 32 personas nada más pasamos 8. En esas 8 personas iba yo. Y mientras estábamos cruzando para esa nación, había un frío tremendo y nos tuvimos que enterrar en el... Ajá, dígame, varón. Espérate. De 38 personas que fueron contigo para cruzar por el Canal Seco, me imagino. No, por el desierto. Por el desierto. Sí. Solamente pasaron 8. Entonces, ¿y los otros 30? Explica la eludencia. Bueno, el resto de las personas, pues, en la segunda noche que íbamos ya de caminata, pues, fuimos sorprendidos por migración. Pero anteriormente a eso, mire que yo creo en un Dios de propósito, varón. Mucha gente cree en la suerte, en las casualidades, pero yo no creo en las casualidades ni en la suerte.
creo en un Dios de propósito y de planes. Porque mire que en ese mismo día que nos iban, que iba a llegar migración, ¿verdad? Que nos iba a sorprender migración. Uno de los guías, dice, vengan para acá, dice, vamos a separarnos, dice, de ellos. Por si viene migración, pues bien se llevan a ellos o bien nos llevan a nosotros. Y nos fuimos así a escondernos así algo retiradito. Y mire que esa noche, de alguna manera, pasó un helicóptero y pudo ver al grupo que eran más. Y nosotros como estábamos detrás de un no sé cómo le dicen, como un pequeño matorral, sí, o matorral, ¿verdad? Ahí estábamos ahí escondidos. Y cuando llegó migración, uno de los oficiales llegó como unos 2 metros donde estaba yo. Y mire, varón, que yo estaba en una zanjita ahí escondidito y no me vio. Y así fue como pude cruzar a los Estados Unidos, según yo, en busca de mi libertad. Cuando cruzaste, entonces, ¿dónde tú llegaste? Si bien recuerdo, llegué a una ciudad que le llaman, no sé si lo voy a pronunciar bien y me disculpan lo de la audiencia, ¿verdad? Si quizás lo vaya yo a pronunciar mal. En West Palm Beach, algo así, sí. Por ahí llegué por primera vez. ¿Y cómo fue tu trayectoria en el camino? Varón, eso fue que mire que yo me arrepentí de haber llegado, porque la cosa no era llegar, sino después que llegamos ahí en la línea, llegó una camioneta y nos metieron una van, como le dicen allá en Estados Unidos, no sé cómo le llaman aquí en Honduras, van, ¿verdad? Pues ahí nos acostaron con los pies así tirados, sí, como 6 aquí, 6 de allá para acá. Y a mí me tocó en la parte donde yo creo que era la parte donde estaba el catalizador o algo de abajo, donde calentó demasiado, varón. Y eso era una calor que yo sentía tremenda, hermano. Estuvimos, yo creo, ahí montados en eso como 2 días. En esos 2 días nada más bajábamos una vez por día para ir al baño. Dios mío, 48 horas. Sí. Y nada más bajaban una sola vez a orinar. A nada más una vez. O sea que en 48 horas ustedes nada más orinaron 2 veces. 2 veces. Y los que querían hacer más necesidades, pues llevaban botellas, donde, ¿me entiendes? Pero si era del otro asunto, pues era un poco complicado, hermano. Era un poco complicado, pues. A las mujeres, pues le daban un poquito más de privilegio, porque ve que no pueden hacer sus necesidades igual como uno de varón, que se le hace un poco más fácil de poder hacerlo, ¿verdad? Pero eso estuvo terrible, hermano. Estuvo terrible. Al llegar ahí a esa ciudad, me encontré con un hermano mío que llevaba años yo sin verlo. Años. Y de ahí, pues, yo me separé de un cuñado mío que según iba para de alguna manera ayudarme a que yo no me descarriara tanto en los Estados Unidos, porque él hasta hoy en día es un hombre de Dios, cristiano firme. Pero mi hermano se movió para otro estado y yo lo que quería era estar del lado del que, ¿me entiende? Del que no me restringiera a hacer las cosas que yo amaba hacer. Como por ejemplo, ni bien llegué a ese país, ¿verdad? Comencé a ver que la cerveza y todo eso era bien barato y pues yo dije, no, ya llegué al Jardín del Edén, aquí yo ya tengo mi libertad. Miraba yo a mi alcance todo, y ahí se cumple la palabra, varón. Es que la Biblia no falla, la palabra de Dios acerta y es genuina y es verdad. Que dice la palabra de Dios en Proverbios, que hay caminos que al hombre le parecen correctos, pero su final es camino de muerte. Amén, mi hermano.
Y pues siguiendo los transcursos, ¿verdad? Del tiempo, a la edad de 16 años, si bien recuerdo, o ya para ir a 17, comencé a hundirme cada día más en los vicios. Ya no solamente era la cerveza, sino que también comencé a consumir cocaína, pero ya no la consumía como la consumía antes, porque yo comencé a consumir esa droga como a la edad por primera vez yo creo que lo probé a los 14 años, pero ya en los Estados Unidos yo ya comencé a volverme dependiente y adicto de esa droga. Y pues sin darme yo cuenta, ¿verdad? Me estaba hundiendo cada día más, porque eso es lo que hace el diablo cuando tú vives separado de Dios y separado de Cristo. Aunque tú digas que estás bien, no estás bien. Porque hay personas que dicen, yo estoy bien, yo no necesito de Dios. De hecho, hay personas que hasta de alguna manera les parece ofensivo que uno les presente a un Dios tan bueno, tan amoroso, tan misericordioso, a un Dios que no le importa totalmente tu pasado, tu estilo de vida que tú tengas ahora mismo, ¿verdad? Porque el problema en sí no es la persona que está practicando el pecado, porque el que está practicando el pecado es un esclavo del pecado. Porque la Biblia dice que Dios ama al pecador. Y eso tenemos como predicadores, ¿verdad?, de la palabra. Tenemos que saber balancear el mensaje, porque muchas veces de alguna manera estamos golpeando de una manera incorrecta, o estamos predicando un evangelio de alguna manera que no es el evangelio que el Señor predicó. Porque el evangelio de Jesucristo, el Señor me habló, ¿verdad?, mi persona, y me dijo, después que pasé un proceso fuerte, porque, hermano, hay gente que usted lo mira atacando al vecino, al perro, al gato y a todo mundo, hasta a su mismo pastor. Pero no es lo mismo, hermano, cuando ya Dios te procesa. Cuando Dios te procesa, varón, después que yo salí de un proceso fuerte, el Señor me dijo, no te quiero ni tan duro ni tan blando. Ya usted me entendió. O sea, que no te quiero dando machete y mazo todo el tiempo, pero tampoco te quiero sobándole el pecado a la gente. Porque la Biblia dice, y tenemos que tener cuidado, ¿verdad? La palabra de Dios dice, con la medida que medís, serás medido, ¿verdad? Entonces hay gente que usted lo mira echando machete, insultando a la gente, porque ya es un insulto a veces lo que predican. Porque una cosa es que uno predique la verdad de la palabra de Dios, pero otra cosa es que ya como de alguna manera lo agarres como personal, ¿verdad? Y pues para la gloria del Señor, ¿verdad? Siguiendo con la entrevista, pues sin darme cuenta me estaba hundiendo cada día más. Llegó el punto, varón, en que yo deseaba, hermano, yo lo deseaba. Deseaba yo ser diferente. Si había algo que me hacía llorar, era de que recordaba a mis padres y decía yo, ¿cómo es posible que teniendo yo unos padres tan buenos yo sea un hijo tan malo? ¿Verdad? ¿Cómo es posible de que pudiendo yo ser diferente, ahora yo sea lo que soy ahora? Y yo intentaba salir, como han intentado salir muchas personas que van a ver esta entrevista. Han querido salir de ese hoyo cenagoso, de esa tumba de muerte, llama, donde el diablo los tiene aprisionados ahora mismo. Pero yo conozco un Dios, y yo sé que usted también lo conoce, de un Dios, aleluya, que cuando Él habla, hermano, aún los muertos resucitan.
Y yo creo que esta entrevista es una voz de Dios. Esta entrevista de alguna manera va a impactar y van a haber testimonios donde personas que estaban hundidos y estaban catapultados ya por el diablo, donde quizás hasta la misma familia le había perdido la fe y la confianza, ¿verdad? Van a ser levantados y restaurados, porque yo conozco a un Dios que restaura, a un Dios que levanta, a un Dios misericordioso y a un Dios de oportunidades. Y esto es lo bueno y lo lindo y lo maravilloso, que Dios no es como los hombres, varón. Varón, los hombres, hermano, los hombres son terribles. El humano te halaga hasta que no encuentra algo con que atacarte. Y es duro para tener misericordia, pero Dios no. La palabra de Dios dice: el que encubre su pecado no prosperará, pero el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Entonces aprovecho esta entrevista para decirle a ese hombre, a ese joven, a esa jovencita que quizás esté a punto de quitarse la vida ahora mismo. Como el varón que se iba a tener en el puente ahorita mismo. Mire, es un testimonio terrible, varón. Que ahorita mismo veníamos de camino hacia el hogar de este hombre de Dios. Y una persona media embriagada, porque no estaba muy embriagada, nos gritó desde su mototaxi, como le dicen aquí. Pues nosotros íbamos detrás de la redila de la troca. Pero también para los hermanos, para que vean que uno también aquí, hermano, cuando nos toca andar en burro, nos montamos en burro. ¿Me entiendes? Si Jesús entró a Jerusalén en un asno, que no nos montemos nosotros, hermano, en un burrito. ¿Ah? Si nos toca ir detrás de una moto, lo hacemos para la gloria de Dios. Pero volviendo al punto, este varón nos grita, nos dice: ¿ustedes son cristianos? Dice. Y le dijimos: sí, porque yo estuve a punto, dice. Yo estuve a punto de tirarme por el puente, pero no lo hice. Porque yo creo, mire, que yo siento a Dios aquí. Mi alma te alaba, Jesús. Yo creo, varón, que la unción es lo que marca la diferencia. La presencia de Dios. Y yo creo que muchos de los que van a ver esta entrevista, Shemalai, Soke, Imalekai, Torrema Senda, Imalekai, Ibasei, Beba Sokai, yo Beba Sokai, Tolima Senda, Emasaya. Vamos a cancelar espíritus de muerte que estén ahora mismo atormentando las vidas que van a ver esta transmisión. Tú que estás, Eva, Shekai, Ibalekai, Imaisei, Miolíale, Saitueli, Miloi Selevale, Samaitui, Imaliai Soto, Eva Sendalaya Soa, Ibare Basotorobose, Eva y Sokai. Todo espíritu de muerte que te esté persiguiendo desde tu niñez, Samalei Soy, Imaliai Soku. Todo espíritu de muerte que te esté persiguiendo desde tu niñez, Samalai. Ahora mismo tenemos autoridad en el nombre de Jesús para hacer retroceder toda artimaña del diablo. Todo espíritu que te esté llevando al suicidio es detenido. Yo no creo que fue casualidad que ese hombre nos hablara de esa manera. Yo creo que mucha gente, varón, en esta entrevista van a testificar y van a decir: cuando esos hombres oraron, yo sentí Samalaya Soa. Yo sentí que Eva Shetai Tolima Senda, que lo que me estaba cegando, porque van a haber cadenas que se van a romper en el nombre de Jesús de Nazaret. Yo creo que hasta matrimonios van a ser restaurados, varón. Yo veo un hombre en el nombre de Jesús que va a ser tocado por esta palabra, que el Señor te va a hacer volver a tu familia. Ese espíritu de alcoholismo se va a romper en el nombre de Jesús. Ese espíritu de drogadicción se va a romper en el nombre de Jesús. Yo siento el poder de Dios aquí. Hay enfermedades, varón, que van a desaparecer cuando estén viendo esta entrevista. Shemakato rebasenda, Imalekando rebasenda. Hay una cangrena que se va a detener, varón, en los huesos. Lesa,
Cáncer van a ser detenidos y anulados por el poder de Jesucristo. En el nombre que es sobre todo nombre. Si Jesús pudo resucitar a Lázaro después de estar ya 4 días, dice que 4 días tenía Lázaro que lo habían sepultado. Hay gente, mire, yo veo sueños resucitados, varón. Metas, metas que van a ser resucitados, Samalaya, en el nombre de Jesús de Nazaret. 4 días de estar muerto Lázaro. De hecho, Jesús le dijo a una de las hermanas de Lázaro: tu hermano vivirá. Y ella le respondió: yo sé que vivirá, Señor, y resucitará en el día postrero. Hay momentos que son, yo le llamo el ahora de Dios. El ahora de Dios. Yo creo que esta entrevista es una hora de Dios. Es un momento donde algo similar con lo que pasó con Lázaro va a pasar con muchas personas. Lázaro estaba en un tiempo de descomposición. De hecho, una de las hermanas le dijo: lleve ya. ¿Qué le quiso decir con eso? O sea, ya Lázaro ya no tiene solución. Ya Lázaro ya pasó a la historia. Ya Lázaro murió. Jesús le dijo: no te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios. Entonces, yo creo que, mire, que va a haber una activación de fe. Va a haber una activación de fe en la gente, porque es la fe que marca la diferencia. Es la fe que marca un antes y un después. Aleluya. El Señor me dijo, varón, en el año que culminó, ya para culminar, me dijo el Señor estas palabras: hay muchas promesas que están en el aire, que deberían de estar ya siendo recibidas por mis hijos, me dijo. Yo le digo: Señor, pero ¿cómo que están en el aire? Sí, me dijo. Y me dijo: ¿sabes lo que están esperando esa promesa? ¿Qué le digo yo? Sí, porque yo hablo con él así abiertamente. Me dice: están esperando que alguien crea, que alguien las crea. Me dijo: cuando alguien cree en mis promesas se activan en esa persona, porque es la fe. Una persona de fe es una persona, mire, varón, que esto está tremendo, hermano. Es una persona que activa el reino de Dios en donde quiera que vaya. Por eso es que cuando veníamos por ahí, vemos que el espíritu de muerte se sujetó no a nosotros, sino en el reino de Dios, en la presencia de Dios que está en nosotros. Entonces, para que esas promesas se manifiesten, se necesita de alguien no muy letrado, no con mucho título, no, ni de gente de clase grande, porque los apóstoles, varón, no eran personas de renombre, pero Jesús los volvió de renombre. Shama. Jesús los marcó. Después pasaron a la historia. De hecho, la gente se miraba porque decía: ¿cómo es posible que esta gente hablen con tanta sabiduría si nosotros lo conocemos, que muchos de ellos eran pescadores, ¿verdad? No eran letrados, no eran enseñados mucho en la ley, pero vemos que hablaban con un nivel de sabiduría que los estudiosos se quedaban admirados. Entonces, yo creo, varón, que hay personas ahí que van a ser dimensionados, van a pasar de la dimensión de las tinieblas a la dimensión de la luz. Porque
por medio de esta entrevista, muchos van a ser resucitados. Y hay familias que van a ser restauradas. Hay matrimonios que van a ser restaurados por el poder de Jesús. Porque hay una palabra que está siendo liberada. Y no es la palabra mía, no. Es la palabra de Dios que te dice a ti, tú que estás muerto en los delitos y pecados, ¿sí? Resucita, porque tengo planes grandes. Mire, varón, que ahí en esta entrevista nos están viendo evangelistas que ya han sido declarados así en el cielo. Evangelistas que ahora mismo están atados en la drogadicción. Evangelistas, por eso uno tiene que tener cuidado en despreciar, hermano, a la gente. Porque uno puede estar despreciando a un profeta. Uno puede estar despreciando a un pastor. Por eso cada vez que tengamos la oportunidad, no le demos la espalda a los borrachos, a los drogaditos. No. A mí me ha tocado abrazarlos, hermano. A mí me ha tocado hacerlo porque yo estuve ahí. Tenemos que tener misericordia porque quizás estás abrazando a un profeta internacional. Porque muchos miraban en mí el hijo del hermano Aparicio. Muchos decían, ese va a morir como un alcoholismo. Muchos decían, ese seguro quizás va a morir en una cárcel. Pero Dios decía, ese un día va a predicar mi palabra. Ese un día va a profetizar en mi nombre. Ese un día va a impactar las naciones. Ese un día dirá, aleluya, que una vez habló Dios, como dice Salmo 62:11. Y 2 veces he oído esto, que lo escuchan los diablos, los demonios, que de Dios. ¿De quién? Es el poder. Es el poder. Y ese poder, varón, sigue disponible ahora mismo. Ese poder está más activo que nunca en este tiempo. Porque la Biblia dice que cuando el pecado abundare, sobreabundaría la gracia. En este tiempo, amados hermanos, es donde la iglesia tiene la bendición de tener a su disposición un nivel de unción mayor. Un nivel de unción mayor. Hay una atmósfera espiritual que está esperando por hijos que se activen en la fe y digan, Señor, porque únicamente con el poder de Cristo vamos a poder marcar la diferencia en este mundo impío y pecador. Varón, siguiendo la secuencia porque se metió Dios aquí, a la edad de 17 años yo ya era un alcohólico. Cuando le digo alcohólico es que cuando tomaba yo algún refresco, cuando tomaba yo demasiada agua, ya me causaba hasta vómito. Mi cuerpo demandaba mañana, mediodía, tarde, alcohol. Ya a la edad de 17 años, pues yo ya estaba enviciado fuertemente con esa droga de la cocaína. Y miraba mi futuro como un futuro incierto. Como un futuro donde no me veía como ahora veo mi futuro. Porque Cristo lo que hace con el hombre es que no solamente le cambia la vida, sino que también le muestra su futuro. Porque Él es la luz que ilumina nuestras vidas. Varón, siguieron pasando los años y a la edad de 19 años nos mudamos de una ciudad de la Florida. Ya al pasar ese tiempo, pues yo había estado en diferentes estados de los Estados Unidos. Nos llevaría, yo creo, mucho tiempo ir relatando paso por paso, pero estamos tratando de dar las partes más importantes, ¿verdad? De nuestro testimonio. Estaba yo en una de las ciudades de ahí de la Florida. Trabajaba con una persona que estaba totalmente enviciado en los vicios que yo tenía. Y nos movimos de esa ciudad a otra ciudad llamada Trenton, Florida también.
nos estábamos quedando, ¿verdad? Allá le dicen en la bodega, en el lugar de trabajo, porque según el patrón de nosotros, no encontraba una renta para nosotros. Y como nos íbamos a quedar nada más unos pocos meses ahí, pues ahí nos tenía. A los 15 días de estar en esa bodega, el patrón pues estaba muy contento y dice: aquí traigo bebida, y llevó como unas 3 o 4 hieleras llenas de cerveza, y según a festejar, ¿verdad? Y llevó también droga. Y ahí comenzamos a drogarnos y a beber. Ya como a las 12 de la noche, si bien recuerdo, él se marchó para el hotel, y nosotros como nos quedábamos ahí, pues mis amigos se fueron a dormir, pero yo sentía una inquietud, varón, como de alguna manera, yo me atrevo a decir como que de alguna manera Dios de alguna manera quería evitar el accidente que tuve en los próximos minutos, que me sentía como triste, angustiado. Digo, pero ¿qué me está pasando si tengo lo que supuestamente me hace feliz? Todavía tenía bebida, y yo no sabía montar ninguno de esos aparatos que en Estados Unidos le llaman forklift, montacargas, que usan para levantar cosas pesadas y echarlos en los trailers. Pero no sé, varón, de alguna manera yo me agarré uno y me quise ir a dar una vuelta, porque la bodega era grande y tenía para dar la vuelta todo alrededor del building, del edificio. Y en una de esas vueltas, una de las llantas de ese aparato se fue en una cuneta, y como las llantas son pequeñas, ahí se quedó. Y yo en medio de mi borrachera dije: si dejo este aparato aquí, el jefe cuando venga mañana se va a enojar. Entonces yo fui y agarré otro, según yo, para levantar y sacarlo de ahí y llevarlo para atrás. Pues en una de esas vueltas, cuando iba yo de camino a levantar el otro, nomás recuerdo que caí, y donde caí quedé inconsciente, yo creo, no recuerdo bien, no puedo decir si 1 minuto, 2 minutos, pero cuando desperté, el montacarga estaba así de una de las llantas de agarrar mi mano derecha, pero la otra llanta estaba encima de mi pie derecho. Sí. Pues yo nomás miraba, ¿verdad? Mi pie del otro lado de la llanta, así, porque ese aparato, si bien recuerdo, pesa como, dependiendo del tamaño, pesan de hasta 5,000 libras, le dicen a Estados Unidos. Sería como yo creo que aquí en Honduras, unas 2 o 3, 5 toneladas. Usted sabe que eso está pesado, varón. Estar arriba de mi pie. Y yo comencé a gritar, varón. Pues al momento no sentí dolor, pero pasó como media hora y comencé a sentir el dolor, porque empezaron a reventar las venas de mi cuerpo y los nervios. Y empecé a sentir ese dolor inmenso, varón. Comencé a gritar. Ni uno de los supuestos amigos me escuchó rápido. Ya cuando ellos me escucharon, pues llegaron, pero ni cómo mover el aparato porque estaba arriba de mi pie. Ellos decían: si llamamos al policía, no van a creer que tú manejaste eso y te caíste y te aplastó. Nos van a querer echar la culpa a nosotros. Y como todos pues eran extranjeros ahí en el país, pues tienen un poquito también de miedo, ¿verdad? Al llamar al policía y decirles, pues él era como un poco confuso, ¿me entiendes? Y está de llame y llame al patrón, y el patrón no contestaba. En el transcurso de ese tiempo, varón,
yo miré que una sombra negra venía hacia mi dirección a una velocidad terrible. Y yo me acordé del infierno, porque me inculcaron el camino del Señor. Y yo sé que ahí hay gente que han sido inculcados en el camino del Señor. Y el infierno es real, aunque muchos no lo crean, ¿verdad? De hecho, el infierno seguirá siendo real. Lo crea o no lo crea el hombre, es real porque la Biblia lo dice. Tanto como el cielo es real, el infierno también. Pero, varón, cuando yo vi que eso se acercaba a una velocidad terrible, yo nomás recuerdo que dije: Señor, ten misericordia de mí. Porque sentía que ya me estaba muriendo, varón. Ya me estaba muriendo. Mis ojos se estaban cerrando debido a la debilidad de tanta sangre que estaba tirando mi pie. Cuando el ángel de la muerte se venía acercando y yo hice esa oración, varón, porque una oración, varón, hecha en el nombre de Jesús, y lo voy a liberar esto, por muy pequeña que sea, es poderosa. De hecho, todo aquel que esté viendo esta transmisión no tiene que ser un orador profesional. No, una simple oración que tú hagas en este momento puede marcar un antes y un después en tu vida, por muy pequeña que sea. Porque no, varón, no es el tamaño de la oración que tú hagas, sino la fe y el tamaño del Dios, al Dios que tú le estés haciendo. Y si se lo estás haciendo a este Dios que yo creo, que dice la Biblia que es el único Dios, ¿verdad?, que creó los cielos y la tierra. De hecho, la Biblia lo menciona aquí, dice que la tierra es el estrado de sus pies. Eso nada más para darnos una idea de lo grande, de lo fuerte que es nuestro Dios, ¿verdad? Entonces, esa oración provocó de que, yo no sé si fue Jesús o si fue un ángel, pero yo vi que detrás de esa sombra venía una luz, pero con una velocidad que alcanzó las tinieblas y lo atravesó. Y cuando esa luz golpeó mi pecho, yo volví en sí. Prácticamente resucité. Y mire que en esa experiencia yo creo que esa misma luz que atravesó esas tinieblas o esa muerte que venía a recogerme, esa misma luz va a atravesar los espíritus que tenga atando a esta gente y los va a libertar en el nombre de Jesús, varón. Los va a libertar. Transcurriendo, ¿verdad? Los doctores me dicen que estuve debajo de ese montacarga como de 3 a 4 horas. ¿Sabe qué me dijo el médico al otro día? Si su corazón no hubiera estado sano, me dice, usted había muerto. Porque tiré tanta sangre, varón, tiré tanta sangre que era una poza de sangre cuando me fueron a recoger. Yo nomás me acuerdo que recogieron los pedazos de hueso. Dios mío, los pedazos de hueso. Los pedazos de hueso. Los pedazos de hueso, varón, que quedaba de mi pie. Wow, quedó molido, eso quedó molido. Molido, varón. Mire, me hace un poco difícil quitar este hule, pero este es un hule que protege. Mire. Varón, amanecer en una cama de una noche para otra, así, a la edad de 19 años. Quedó molido. Molido. De hecho, en Estados Unidos para amputarle, le dicen, o para quitarle una parte de su cuerpo, se tiene que tener el permiso de un familiar o el permiso del paciente para hacerlo. Pero en mi caso,
debido a mi situación y debido a que era urgente hacer la operación, como no tenía familia, y luego ni el jefe mío fue al hospital conmigo, ni un amigo, bueno, que por respeto vamos a llamarle así, porque un amigo está contigo en las buenas y en las malas, ¿verdad? Un amigo, aún en los momentos más difíciles, te apoya. Pero en mi caso, varón, yo amanecí en ese hospital solo. Cuando abrí los ojos, yo pensé que estaba soñando. Yo dije, esto es un sueño. Comencé a ver por todos lados, un sueño esto es un sueño. Yo sentía mi pie, porque la sensación de tener mi pie estaba ahí. De hecho, varón, yo tomaba como, no quiero mentir ni quiero, verdad, exagerar, porque no podemos añadirle al testimonio, porque hay gente que a veces como para impresionar a la gente le añaden a los testimonios. Eso es un peligro, varón. Tenemos que ser genuinos en lo que hablemos, ¿verdad? En mi caso, no sé si me tomaba 30 o 40 pastillas por día. Una para el dolor, para controlar mi mente, para controlar mis emociones y para poder dormir. Porque, varón, imagínate, tú con 14 años, 19 años. 19 años, perdón, te cae ese aparato encima, te demuele tu pie. Cuando despiertes en el hospital, entonces que te ve sin tu pie, ¿qué tú hiciste en ese momento? Le digo que yo no quería aceptar la realidad, porque me tenían tapado. Y para mí, pues yo pensaba de que mi pie estaba ahí porque yo lo sentía. La cosa fue que entró una enfermera y comenzó a hablar conmigo y me dice, yo sé que es fuerte, me dice, lo que estás atravesando, pero la vida sigue. Y me comenzó como de alguna manera a levantarme los ánimos. Pues yo digo, pero ¿por qué me están diciendo eso si el brazo lo tenía enyesado? Pero al ella decirme eso, comencé a mover mis pies, pero veo que esto aquí no se movían los dedos. Entonces levanto la sábana, varón, y lo que veo ahí es el moñito nomás. Todo vendado el moñito. 19 años de edad. Sin familia, sin amigos. ¿Y sabe qué es lo más triste? Sin Jesús. 3 o 4 hermanas de la iglesia me comenzaron a decir, una de ellas, sin darse cuenta, me profetizó. Cuando me vio y me dice, pastorcito, Dios le bendiga. Y ¿sabe lo que más me sorprendió y de alguna manera me hacía escucharlos? Fue que una de ellas besó mi frente. Pastorcito, yo dije, ¿qué pastorcito? Si esta señora no sabe que yo soy un drogadito, porque yo me seguía viendo así. Soy un alcohólico. ¿Cómo me va a decir siervo de Jesucristo si yo no soy siervo de Jesucristo? Es lo menos que yo quiero ser. Pero debido a la insistencia, todas las semanas, de 1 o 2 veces, me visitaban. Y como no tenía familia ni amigos, pues fue pasando los meses. No recuerdo cuántos meses estuve ahí, mentiría, ¿verdad? Pero no sé si 1 mes o 3 meses, no recuerdo bien. Llegó el punto que el hospital dijo, no tienes familia, no tienes amigos, pues te vamos a enviar para tu tierra. Y pidieron la información a todas estas. Primero le dijeron a mi familia que ya había ido a un hospital, que estaba yo muerto. Bueno, mi familia por allá preocupado, pero orando por mí. A todas estas, yo miraba pues
como le decía, mi futuro pues en una silla de ruedas, caminando con muleta, porque no me miraba yo con este hermoso pie que tengo ahora, porque esto está bello, varón. Es una bendición de papá. Sí, porque uno varón, uno aprende a ser agradecido. Uno aprende a valorar y dar gracias a Dios por lo que tengo ahora. Porque lo que tengo ahora, muchos lo desean tener. Entonces, por algo que no tengo al momento, y si Dios quiere que lo tenga, Él me lo va a dar, pero hay cosas que no es el momento para tenerlo. Como por ejemplo en mi caso, cada vez que yo levanto, ¿verdad?, esto, yo le digo al diablo: me quisiste matar con esto. Quisiste acabar con mi futuro, provocando este accidente y que yo perdiera esta pierna. Pero ¿sabe lo que pasó por alto el diablo, varón? Que el Señor lo reprenda. ¿Sabe lo que pasó por alto? Es que mientras yo estaba en un hospital, pasando este proceso, habían rodillas en México, mis padres orando por mí. Había gente de fe clamando por mí. Había gente de fe reclamando mi vida para Cristo, ¿verdad? Y yo creo en Dios que responde a la distancia también, varón. Que no necesariamente, a mí me ha tocado orar por gente que me piden oración de otros países, y a la distancia escucho cuando comienzan a vomitar. A vomitar. Y han sido libertados, ¿verdad? Porque no es la voz humana, es la voz de Dios, que de alguna manera usa nuestra voz. Y esto es algo tremendo, miren. Para Dios hablar en la tierra necesita una boca que esté disponible. Entonces, nuestras palabras unidas a la palabra de Dios es una bomba, varón. Es una bomba. De hecho, yo ahora mismo me cuido mucho en lo que declaro y en lo que digo, porque Dios, el Señor me dijo el año pasado: he ungido tu voz, he ungido tu boca. Y eso me llevó a la palabra que dice que todo lo que atares en la tierra será atado en la tierra, y todo lo que desatares en el cielo será desatado en la tierra. Pues bien, varón, volviendo al hospital, ya cuando me iban a deportar, varón, el pastor de la iglesia, le agradezco a mi pastor puertorriqueño, mi pastor Pedro Marrero, pastor de la iglesia Casa del Alfarero en Gainesville, Florida. Sí, porque tenemos que, dice la Biblia, que tenemos que honrar a los que, ¿sí? El que honra merece, ¿verdad? Entonces aprovecho esto también para darle, ¿verdad?, las gracias a este varón de Dios que se dejó usar por el Señor, que me dice: tú no te vas a ir para México ahora, me dice. Tú no te vas. Dice: la iglesia te va a proveer un hogar para tú quedarte, porque lo que necesitaba el hospital para yo quedarme era que alguien se hiciera responsable de mí. Imagínate tú, sin nadie, ¿qué tú ibas a hacer en ese? Te iba a morir. Sí. Pero quiero hacerte una pregunta antes de que tú entres ya al detalle de tu casa, que el pastor te dijo que te iban a proveer una casa para tú vivir allí. Yo quiero que tú le cuentes a la audiencia. Tú te ves en esta situación sin tu pie, herido, con un yeso en tu hombro, en tu brazo derecho. Entonces te dicen que te van a deportar. Sí. Que tú fuiste a buscar un sueño para los Estados Unidos. Entonces te quieren regresar para México, destrozado, sin tus pies, con un yeso puesto. ¿Qué tú hiciste en ese momento? Pues ya para ese momento, pues ya no tenía el yeso, ¿verdad? Ya me lo habían quitado, porque como no se fracturó la mano, pues no tardó mucho. Pero de todo lo demás, pues, varón, eran
tantas cosas tristes que albergaba en la mente, que yo llegó el momento que decía, comencé como querer ver a Dios como un Dios malo. Porque imagínate, a los 11 años me pegó la cólera, como a los 14 tuve este accidente, y ahora no solamente miraba esa cicatriz ahí, miraba que ya no lo tenía, y yo había escuchado de un Dios bueno. Entonces digo yo, ¿cómo un Dios bueno me va a tener a mí así? Porque yo me justificaba diciendo, ahí hay violadores, ahí hay asesinos, ¿verdad? Y están bien. Y mire lo que le dije a Dios yo. Y yo, Señor, yo solamente tomo mi cervecita y me echo mi polvito, pero no le hago daño a la gente, ¿verdad? Pero como que mi corazón, aún en esa situación, quise endurecerlo al Señor. No me cabía en la mente el ver a Dios como bueno, cuando mi presente me quería dictar como que Él no era tan bueno como mis padres decían. Pero yo no entendía, ¿verdad?, que nuestras decisiones traen consecuencias y nuestros actos traen consecuencias. Quiero decirte algo, pero tú, mientras tú reclamabas a Dios, que le decía que Dios era un Dios malo, que no fueron lo que te dijeron tu padre, Dios estaba obrando a través de un pastor. Amén, Pastor Pedro Marrero.